Entonces, hoy vamos a ver cómo se trabaja con vectores en GeoGebra. Em, Hasta ahora estuvimos trabajando, si se acuerdan, con lo que es puntos, segmentos, ángulos, ¿sí? Eh, Longitud de arco fue lo último que estuvimos viendo, eso de los radianes, qué significa el número que dan los radianes, que es esa longitud de arco que está comprendido el ángulo. Bueno, em, vamos a empezar haciendo primero algo estático para que vean ustedes cómo planteamos puntos en GeoGebra. Si uno pone una letra mayúscula, por ejemplo, A, y le pone entre paréntesis 3, por ejemplo, 4, A, 3, 4, ¿sí? Se dibuja un punto, se dibuja un punto, ¿sí? Ahora, si ponemos con minúscula la letra, A 3,4, mire que pongo los mismos datos, nada más que cambio de minúscula a mayúscula, y ahí ya no dibujo un punto, sino que dibujo un vector. Dibujo un vector. En este caso, bueno, si presionan Enter ahí, les dibujo un vector. Bueno, los represento. Ven que entonces la diferencia en GeoGebra, si ustedes quieren un punto, tienen que ponerle el nombre del punto con mayúscula. Y si quieren que sea un vector, le tienen que poner el nombre con minúscula. ¿Sí? Ahí está la primera diferencia. Bueno, ahora tendríamos que definir qué es un vector. ¿Sí? La idea es, bueno, dar una definición. Algo ustedes se acuerdan que vieron. En general, a ver, vamos a probar acá. Hemos hecho mucho esto de, por ejemplo, agregarle texto. Le podemos agregar texto a las construcciones. Eso casi no hicimos. Pero viene bien en este caso. Le podríamos agregar el texto. Y ahí le vamos a poner, por ejemplo, vector. Para poner la definición, digo que aparezca en vector. ¿Sí? Dos puntos. Segmento de recta oriental. Esa es como la definición más común que se puede, ¿sí? Acá vine ¿a dónde vine? Acá toqué yo, que tenía acá uno deslizador, dice, y eligen la herramienta texto. Así pueden agregar etiquetas, digo. Sí, le puse la definición, segmento de recta oriental. Bueno, y ahí pueden ver ustedes que, bueno, es un segmento de recta, o sea, segmento quiere decir que tiene principio y tiene fin, ¿no? Tiene principio y tiene fin, el segmento. Y aparece esto de orientado. ¿Qué significa que tiene orientado? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que es un segmento de recta orientada? Porque tiene una flechita como de un sentido, ¿sí? O sea, va desde acá hasta acá. O sea, va desde el origen hasta el punto A en este caso, bueno, que coincide. Lo podría apagar si quiero. Va desde el 0,0 hasta el 3,4, ¿sí? Porque si no, el segmento es como que no tiene sentido, ¿sí? O sea, es lo mismo el segmento AB que BA, es lo mismo. En cambio, acá no. Acá una cosa es el vector que va desde este punto a este, y otra cosa es el vector que va desde acá hasta acá, ¿sí? Eso, entonces, la flechita lo que determina es el sentido. O sea, va desde acá hasta acá. O sea, que acá termina el vector, ¿sí? Tiene un origen, tiene un final, pero tiene un sentido. O sea, un punto es el origen y el otro es el final. No, no.
no es bidireccional, digamos. ¿Sí? Mm, bueno, un vector, bueno, como un vector es un segmento, tiene una longitud. Esa longitud o el tamaño, en física, por ahí lo van a ver como la magnitud del vector. ¿Sí? Entonces, esos son todos sinónimos. Podríamos agregar otro texto acá que diga eh, módulo. El término es el módulo. Módulo es la longitud, tamaño o, o magnitud del vector. Tenemos entonces la definición. Ahí estamos en un caso bien sencillo. A ver, vamos a ver si podemos calcular el módulo. Módulo. eh, acá. Hay que darle internet a esto. Mm. Bueno, el tamaño. Em, el módulo del vector, para sacar el módulo del vector, a ver, quería ver acá cómo se hace con... Bueno, lo explicamos conceptualmente, después lo vamos a ver cómo calcularlo. El módulo del vector sería la longitud del segmento orientado. Dijimos que un vector es un segmento de recta orientado. El módulo, nosotros podríamos ver que acá, ¿cómo vamos a calcular la longitud del segmento? Bueno, sería la distancia que hay entre los dos puntos, digamos, que determinan el vector. ¿Sí? Ese sería el módulo del vector. Esa sería una forma de calcular. ¿Cómo se calcularía acá? A ver, voy a copiar esto para poder usar el lápiz en otro. Miren cómo se saca, porque vamos a hacer, no,
Movie, vectores. Vectores. Vectores 2D. Bueno, yo les dije que el módulo es la longitud del vector, ¿no? Longitud, longitud, longitud del vector. Del vector. Así que para sacar la longitud de un segmento tenemos que calcular la distancia que hay entre el origen y el fin del vector. Entre los puntos origen y fin. Entonces acá nosotros vemos que el punto, el origen está en 0, 0, ahí empieza el vector, en este caso de ese vector que tenemos ahí, y el fin del vector, el final está en el punto 3, 4. ¿Sí? Entonces, bueno, en los vectores, cuando uno tiene el origen y el final del vector, en general lo que se suele hacer es calcular algo, determinar algo que son las componentes del vector. Primero vamos a calcular las componentes. Componentes del vector. Si esto es el punto x1 y 1, y este el punto de coordenadas x2 y 2, entonces las componentes del vector, que se llaman u sub 1, la primera componente u, es x2 menos x1. Y la componente u sub 2 del vector, estas son las componentes. Las componentes del vector, la u sub 2 es restar las coordenadas en y, o sea, i2 menos i1. ¿Sí? Entonces, en este caso sería u sub 1 sería 3 menos 0. 3 menos 0. O sea que u sub 1 nos queda 3. Y u sub 2 va a ser 4 menos 0. Se restan las i, ¿no? i2 menos i1. 4 menos 0. Entonces, u sub 2 nos da 4. Esas son las componentes del vector. ¿Qué es con lo que se suele trabajar cuando uno tiene o le dan como datos el origen y el final del vector? Lo primero que hay que hacer es calcular las componentes, porque de ahí todos los demás cálculos se hacen sobre las componentes nada más. ¿Sí? O sea, es la forma de trabajar con el vector. Ya les voy a mostrar ahí en GeoGebra cómo se hace. Que sería esto, ¿no? En definitiva, cuando uno hace, por ejemplo, está haciendo 3 menos 0, lo que está calculando es este segmento. 3 menos 0 les da ese segmento. Y cuando hacen 4 menos 0, les da este segmento. 4 menos 0, digamos, estaría acá. 4 menos 0 da ese segmento, que trasladado da acá. ¿Para qué lo trasladé acá? Para que se forme un triángulo rectángulo. Cuando se forma un triángulo rectángulo, ahí queda claro que el módulo del vector está
siendo la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y de ahí viene la fórmula del módulo. El módulo de un vector u, que se suele poner así entre barras de valor absoluto, el módulo del vector es igual, y aplicamos como si fuera Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Este es u sub 1 y esto es u sub 2. ¿Sí? Entonces va a ser la raíz cuadrada de el cateto u sub 1 al cuadrado más el cateto u sub 2 al cuadrado. Ahora lo vemos con el ejemplo que tenemos ahí. El módulo va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. ¿Sí? Acuérdense que estas son las componentes del vector. U sub 1 y u sub 2 son las componentes. Componentes del vector. ¿Sí? O sea que como estas eran las componentes son estas. O sea que va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Así que el módulo del vector nos da 5, porque esto queda raíz de 25, o sea que da 5. Eso quiere decir que el segmento de recta orientado, que es el vector, en este caso, mide 5 unidades de longitud. ¿Estamos? Ahora lo que les quiero mostrar en GeoGebra es, miren, que acá puso 3, 4. Estas serían las componentes del vector acá cuando lo escribí. Miren que si yo ahora dibujo otro vector, por ejemplo, ahora otra forma de dibujar, digamos, un vector sería marcar el punto que va a ser el inicio, eh, y el final. Marco los dos puntos. Ahora vengo acá en recta, selecciono vector y le marco que quiero que el vector vaya desde acá hasta acá. Entonces ahí lo crea el vector, ¿ve? Y también me pone 3, 4. Pero 3, 4 no es ni dónde empieza ni dónde termina el vector. 3, 4 son las componentes del vector. O sea que sería como que me está diciendo cuáles son las medidas de los catetos que tengo que formar, que tengo que dibujar para que el vector sea la hipotenusa del triángulo rectángulo. O sea, en definitiva, una forma de entender cómo, eh, digamos, para qué sirven o cómo trabajan las componentes de un vector es que cuando yo tengo las componentes del vector, puedo elegir cualquier punto del plano donde empezar a dibujarlo. ¿Sí? Cualquiera. Yo elegí, por ejemplo, este punto. Y entonces, si elijo ese punto, las componentes del vector son como las indicaciones de cuánto me tengo que desplazar horizontalmente, la primera, siempre la primera es desplazamiento horizontal, y cuánto me tengo que desplazar verticalmente, va a indicar la segunda componente, para obtener lo que sería el punto terminal del vector. Entonces, si yo elijo este punto, bueno, para dibujar este vector tengo que desplazarme 3 a la derecha, ¿ven? 1, 2, 3 y subir 4, que es lo que indica la cuarta componente. ¿Por qué subo 4? Porque este 4 es positivo. Si fuera negativo, habría que bajar. ¿Sí? Entonces se desplazan 3, que es lo que indica la primera componente, horizontal, a la derecha porque es positivo el 3, y suben 4. ¿Mm? A ver, vamos a... Mm, ¿quedó claro de lo que son los componentes del vector? Está qué son y cómo se calculan. ¿Sí? Se restan las coordenadas en X, siempre es del punto terminal menos el punto inicial. Bueno, eso sería el módulo del vector.
Eh, está faltando. Me está faltando. Bueno, el módulo también se le suele llamar norma, la norma del vector. A ver si como norma lo tiene acá. Bueno, hay que ver cómo es la función para calcular el módulo del vector. Las componentes las saca. Eh, pero el otro no. Módulo, dirección, sentido. Bueno, continuemos. A ver, esto lo calcula para eso. Están los vectores. Bueno, lo que les quería mostrar también es que si uno multiplica por menos 1 el vector, si lo multiplica por menos 1 el vector, o sea, cada una de las componentes la multiplica por menos 1, lo que obtiene es el mismo vector, pero con sentido opuesto. Con sentido opuesto. Fíjense que si yo ahora dibujo un vector y le digo que vaya desde C hasta B, lo apago al otro, ¿sí? Ahora va desde C hasta B. Fíjense que las componentes son menos 3, menos 4, o sea que son las mismas componentes, pero cambiadas de signo del componente, del vector original. Entonces, si le quieren cambiar el sentido al vector, tienen que multiplicar por menos 1 cada una de las componentes del vector. ¿Sí? Eh, eso entonces. Ese es cuando multiplican por menos 1. Cambia el sentido. O sea, va entre los dos puntos, pero ahora el que era el final, ahora se convierte en el origen del vector. O sea que ahí ven claramente que no es lo mismo el vector que va desde B hasta C que el vector que va desde B hasta C. De C a B, de C a B, ¿sí? Porque las componentes de uno son 3, 4 y las componentes del otro son menos 3, menos 4. Es como que se tiene que volver, o sea, si empieza acá el vector, tiene que retroceder 3 horizontal y bajar 4. ¿Mm? En cambio, si vamos de acá para acá, tenemos que avanzar 3 hacia la derecha y subir 4. ¿Mm? Bueno, ¿qué más? Eh, quiero mostrarles cómo es multiplicación de vector por un escalar. Le vamos a poner el vector B, le vamos a poner que es igual a K por el vector A. K por A. A ver, K por A. Pongan así, vector de B minúscula igual a K por A. Con el asterisco. Bueno, o sea, esa es una operación que se llama multiplicar un vector por un escalar, o sea, por un número. En este caso ahí, cuando le creé el deslizador, le puse una letra K para que ustedes le puedan modificar después el valor. Y fíjense que cuando K vale igual a 1, es como que B es igual al vector A. Pero si le aumentan el valor de K, por ejemplo, si lo llevamos a 2, bueno, ¿qué hace? Es como que lo estira al vector original, le duplica la longitud por 2. Mantiene la dirección y el sentido, pero va como aumentando el tamaño del vector. Si le ponen 3, o cualquier otro valor, ¿no? Pero si ponen 3, por ejemplo, quiere decir que este vector
estos dos vectores tienen la misma longitud y sentido, perdón, la misma dirección y sentido, pero tienen distinta longitud, distintos módulos. ¿Sí? Entonces, de esa manera pueden eh, lograr versiones del vector de mayor tamaño. Es como con la fotocopiadora, bueno, casi no sé si casi no se usa la fotocopia, pero uno llevaba algo y lo podía hacer en una ampliación, lo podía reducir. ¿Sí? Entonces, bueno, esto sería así, esto sería como ampliarlo al vector, ampliar su longitud. Se mantienen, se mantienen las propiedades de la dirección y sentido, o sea, la inclinación del vector es la misma. La dirección es lo que le da la inclinación y el sentido es hacia dónde apunta la flecha. ¿Sí? Y bueno, y cuando el valor de K es menor que, o sea, está entre 0 y 1, supónganse 0,5, 0,2, lo que quieran, entre 0 y 1, es como que obtienen una versión reducida del vector. ¿Eh? Si es 0,5 es la mitad del otro vector. Si le pone 0,2 es la quinta parte. ¿Mm? La quinta parte. Eh, mantiene la dirección y sentido, siempre que el valor esté entre 0 y 1, o sea, sea mayor a 0 y menor a 1. Eso es lo que les decía de la fotocopiadora, cuando uno llevaba algo, un título o algo y quería que lo reduzcan para que entre en una hoja A4. ¿Sí? Cuando tienen que presentar un currículum, va con fotocopia el título. Bueno, y cuando el valor pasa a ser negativo, ¿se acuerdan que decíamos que cuando multiplicamos por menos 1 ya le cambia el sentido? Fíjense que ahora por dónde apunta el vector B. Tiene la misma inclinación, o sea, la dirección que el vector A, pero el sentido ya es distinto. ¿Por qué es eso? Porque el valor de K que lo está multiplicando es negativo. ¿Mm? Bueno, eso es algo, eso se denomina, ahí estaríamos interpretando gráficamente algo que les van a explicar como multiplicación de un escalar por un vector. O sea, ahí tendrían las operaciones, ¿no? Operaciones con vectores. Operaciones con vectores. Bueno, la que vimos recién es multiplicación por un escalar. Multiplicación multiplicación escalar por vector. Escalar por vector. ¿Qué es esto así? Dijimos K por U. Bueno, eso les da otro vector. El resultado es otro vector, le llamemos B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Se calcula, o sea, sería por K por las componentes del vector U sub 1, U sub 2. Por eso les decía que todo lo que sea trabajo, lo que se llama álgebra vectorial, es utilizando con las componentes del vector. Por eso lo primero que tienen que, si no les dieron las componentes del vector, las tienen que calcular como hicimos recién. Y entonces el vector B va a ser la primera componente multiplicada por K, la primera componente multiplicada por K, que es ese número real, y la segunda componente también multiplicada por K, cada uno. Entonces ahí lo que ustedes quieran. ¿Sí? Acá lo podemos hacer un ejemplo. Le voy a decir que B es igual a 2 por U. En este caso elegí un escalar 2. Entonces ponemos B igual a 2 por las componentes del vector, que eran 3, 4, ¿no? Que estábamos usando de ejemplo.
Entonces, B, el vector B, va a ser, bueno, se multiplica cada componente del vector por el escalar. 2 por 3, 6. 4 por 2, 8. O sea que este es el vector. 6, 8. Y la propiedad, como es, en este caso el escalar fue 2, quiere decir que el vector B que estamos generando ahí tiene la misma dirección y sentido que U, pero el doble de longitud. ¿Sí? Eso es lo que hace la multiplicación por escalar que les mostré recién. Bueno, después tienen suma de vectores. Suma de vectores. Pónganse que es W, la suma de vectores da otro vector. Y vamos a decir que es U, la sumar U más B. U más B. Y ese es bien fácil. Porque U, supónganse, va a tener componentes U sub 1, U sub 2. Más el vector B, que le vamos a llamar a sus componentes B sub 1, B sub 2. Acuérdense que son números, ¿no? Ya vamos a hacer un ejemplo. B sub 1, B sub 2 son los números, son las componentes del vector. Entonces, el vector suma resulta de sumar las componentes correspondientes. Se suma este con este y se suma este con este. Primeras componentes con primeras componentes, segundas componentes con segundas. O sea, U sub 1 más B sub 1 y U sub 2 más B sub 2. ¿Sí? Si quieren hacemos un ejemplo. Ponemos U, le podemos poner 3, 4, como veníamos trabajando. Y B le vamos a poner otro número. B le inventemos otras componentes. Por ejemplo, 2, 2, 6. 2, 6. Entonces, W, la suma, si lo quiero sumar estos dos, va a dar como resultado otro vector, donde van a poner 3 más 2, o sea que hay 5, y 4 más 6, 10. Esas son las componentes del vector suma. ¿Mm? Gráficamente hay unas formas de construirlo. Sería así. Supóngase un ejemplo, ¿no? Yo voy a poner, este que sea el vector U, si tenemos el método gráfico para sumar vectores, sería el vector U. Cuando ya lo terminamos de graficar al vector U, dibujamos, por ejemplo, el vector B. Imaginemos que puede ir así. ¿Sí? Sumarlo sería como concatenarlo, unirlo. O sea, en la gráfica sería unir un vector con otro. Así, donde terminó el primer vector, dibujamos el otro. Y entonces el vector suma, el vector resultado de la suma, es el que se dibuja desde el origen de U hasta el final de B. Esto va a ser la suma. Ahí. Ahí quedaría. Este es W, que resulta de hacer la suma de U más B. Eso sería calcular gráficamente. Así es como se hace analíticamente, digamos, la suma de vectores, se calcula así. Y si lo tienen que calcular gráficamente, que les tiene que dar el mismo resultado, es así, es como que se concatena donde termina un vector, ahí se lo dibujan otro. Y si fueran 3 o 4 vectores, se siguen sumando, se va haciendo todo ¿sí? Concatenar los vectores y siempre uniendo el principio del primer vector con el final del último que agregamos, eso va a ser el vector resultante de la suma. ¿Sí? Si tuviera que hacer la resta, o sea, si tuviera que hacer U menos B, lo que conviene hacer es así.
hacer U más, le llamemos ahí, menos uno por B, que es la operación que hicimos hace rato, de multiplicar por menos uno le cambia el sentido. Entonces, así de esa manera, bueno, se convierte en una suma, digamos, la resta, convertirla en una suma. Eh, Eso es suma de vectores. Mm, Quería que lo vean, a ver en GeoGebra, cómo hacemos la suma de vectores. Bueno, vamos a apagar un poco estos vectores. Eh, C lo vamos a apagar. B también. Este también. A ver, yo voy a plantear acá otro vector. Tendría que ir hasta acá, por ejemplo. No, acá podría ser otro vector. Dibujo los puntos. Acá va a empezar un vector y va a terminar aquí. Entonces vamos a hacer que vaya el vector desde acá hasta acá. Ahí estaría, ahí estoy como sumando dos vectores, ¿sí? Gráficamente estaría sumando, cuando uno lo va concatenando, digamos, los vectores, bueno, para obtener lo que sería la suma de los vectores, vamos a poner el punto del origen, entonces iría desde donde comenzó el primer vector a donde terminó el último vector. Ahí está, C, que sería este de acá, que sale el 2, 8. ¿Sí? Eh, lo podríamos calcular analíticamente. Analíticamente, mm, voy a copiar la imagen esta. Quedó medio. Acá habría un ejemplo desde cómo desde la gráfica también podríamos sacar. Bueno, no se ve bien acá. Pero acá tendríamos un vector A que tiene componentes 3 4 dijimos este, ¿no? 3 4 el que ya teníamos. Después dibujamos un vector W, le puso el nombre, le podríamos cambiar si queremos después. Eso tiene componentes 3, 4 y va hasta 2. Tiene menos 1. No, menos 1, 4 también. Bueno, quedó menos 1, 4. ¿Por qué? Porque para acá estoy en 3, ¿no? Acá estoy en 3, 4. Entonces se viene 1 para la izquierda, por eso es menos 1 y sube 4 para este vector. Entonces, la suma que acá le llama el vector C, le puse por los nombres que tiró, C es igual. Bueno, si voy a sumarlo a los vectores, bueno, es 3 más menos 1, me queda 2. Y 4 más 4, 8. Entonces ven que este vector C tiene componentes 2, 8. Quiere decir que empezando desde acá, se desplaza 2 hacia la izquierda y sube 8. Entonces coincide el resultado que tenemos con el gráfico. Así se suman vectores. Bueno. Y una cosita más que les voy a explicar. Vamos a apagar todo esto.
Mm, mm, ya sea, vamos a agrandar. Bueno, vamos a poner así. En el plano tenemos dos vectores que, que tienen longitud 1 y que se conocen como vectores fundamentales o los versores, IJ. No sé si se vieron eso. Vamos a poner I y vamos a poner que sea, no, parece que no deja entrar. Y que sea 1,0. Ahí está. Ese es el vector fundamental I. Ven que tiene longitud 1, ¿no? Y tiene componentes 1, 0. Ese es el vector, se le llama también versor. En vez de vector, ahí con C, es con R. Versor. O vector fundamental se llama. Y el otro es J. El otro vector fundamental es J, que tiene componentes 0, 1. ¿Ven ahí que está sobre el eje de la Y, digamos? Esos son lo que se conocen como versores fundamentales. ¿Mm? ¿Para qué sirven los versores fundamentales? Ahí ya terminamos con esto. Para generar, por qué reciben el nombre de fundamentales? Porque con estos dos vectores, combinando con las dos operaciones que vimos, esa de multiplicar por un escalar, y lo de suma de vectores, se puede generar cualquier vector del plano. O sea que estos serían como las semillas de los dos vectores que necesitamos para poder generar cualquier vector del plano. ¿Sí? Lo vemos entonces a eso. Un vector, vamos a ponerle un vector U, no sé si ya estaba U, le vamos a poner que es igual, así se plantea. Y esto se conoce como combinación lineal de vectores. K, K1 le llamemos por I, K1 por I más K2 por J. A ver si lo tomo ahí. Chao, nos vemos. No lo tomo ahí, a ver. Sí, no, parece que vamos a tener que cambiar el nombre. K, K por I más P por J. ¿No? Bueno, ya P por J, pero no lo tomo bien. No se pudo hacer la suma. Bueno, nos vemos en la clase que viene.